Antes que nada, quiero fijar la fecha de examen del primer parcial. Lo vamos a tomar el día miércoles 10 de junio. Miércoles 10 de junio vamos a tomar el primer parcial. ¿Alguna pregunta? Bien, el segundo punto es revisar los exámenes de suficiencia de los 16 que han dado y voy a nombrar los que han aprobado y no necesitan ya pasar clases. Los demás, los que no nombré, pueden seguir pasando clases para aprobar la materia. Vamos a ir analizando según el desarrollo los errores garrafales que han cometido los 11 que no han aprobado. Bien, los que han aprobado: Stephanie Laura Alay Larrea, Andrés Badín Burgoa Zambrana, Johnny Alfredo Mamani Lázaro, Cristian Bernardo Salazar Vega y Janina Catherine Vargas Ontiveros. Esa situación, esto no es joda directamente, sean un poquito responsables y serios en su comportamiento. Me ponen apodos aquí, yo no puedo hacer milagros para saber dónde están los apodos. ¿Qué es pues Raúl Lalo? Para empezar. El otro me sale Richard estructurista. Primero que se titule pues para ser estructurista. Pongan su nombre y su apellido como es correcto. Después dedíquense a jugar si quieren. Pero primero aprendan y después háganse llamar ingenieros. Hasta mientras estudien. ¿Alguna pregunta? Aquí hay una pregunta. ¿Qué es el 10 de junio? Es Corpus Christi. Es feriado. No, 10 de junio, perdón, es el primer examen parcial. El 11 de junio es Corpus Christi. 10 de junio es primer examen parcial. ¿Alguna pregunta más? Bien. Vamos a entrar en materia ahora y vamos a verificar lo que significa verificación a la seguridad en el estado último o de rotura. ¿A qué se refiere esto? En que uno de los errores que han cometido justamente algunos, los que han dado examen, es que han calculado con el momento último. Y yo me he cansado de decirles que todas las estructuras de hormigón reforzado se calculan por el método elástico o método clásico. Y que se hace una verificación a la rotura, pero no se dimensiona la rotura. Pues algunos han dimensionado la rotura, entonces yo no puedo hacer nada ante esto. Por eso es de que aquí dice, si bien el cálculo de estructuras de hormigón reforzado en el estado de servicio se los realiza por el método clásico, teoría elástica, comparando las tensiones admisibles ya mencionadas, es necesaria una verificación para cargas mayores a las de servicio normal o cargas que hacen que la estructura esté o se considere el estado límite último. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos calculado por el método clásico o método elástico. En todo el desarrollo de los cálculos de momentos, en ninguna parte hemos mayorado cargas, ni hemos minorado tensiones tampoco. Solamente hemos sacado tensiones admisibles, pero mayoración de cargas en ningún momento hemos hecho. Por consiguiente, no estamos entrando en rotura. Sin embargo, ¿por qué se verifica a la rotura? Es la probabilidad que exista de que en algún momento se presente una carga no considerada. Les doy un ejemplo. Un puente que está en curva,
muy pegado a la ladera del cerro y que se presenten a luz. Cosa muy normal que se presenta en la carretera Chapare del Sillar. ¿Qué ocurre en ese momento? Ese momento justamente deja de circular vehículos, o sea, la carga viva no existe, pero toda la tierra que está cayendo encima del puente se vuelve carga muerta. No perenne, pero sí carga muerta hasta que sea retirada. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros no hemos verificado a la rotura? Lamentablemente, en ese momento colapsaría el puente. Por eso es que la norma dice que aunque exista un coeficiente de seguridad de 2, se debe hacer la verificación a la rotura. ¿Qué es este coeficiente de seguridad de 2? Es la relación que existe entre el momento último resistente versus el momento último actuante. ¿Qué quiere decir? Que la estructura va a resistir mucho más de lo que actúa, pero solamente a nivel de verificación, no a nivel de cálculo. ¿Alguna pregunta? Para muchos de ustedes que han dado el examen, ahora ya saben por qué no han aprobado la materia. Si han empezado por ahí, lamentablemente está mal calculado. Esta verificación es necesaria y solo es posible hacerla en base a una teoría plástica, ya que se sabe que para cargas mayores a las de servicio no existe una proporcionalidad entre cargas y tensiones, no existe directamente. No es aumento la carga, entonces la tensión. Hoy en día se considera el cálculo por el método semiprobabilístico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los factores de mayoración de cargas son factores semiprobabilísticos. ¿Qué quiere decir? Que es la probabilidad de que en ese porcentaje se incrementen las cargas. Y eso ya les había demostrado a ustedes, que cuando se verifica la rotura, mayoramos la carga en 1.30, quiere decir un 30% la carga muerta. O sea, multiplicamos 1.30 la carga muerta y la carga viva, hacemos ese 1.30 por 1.67, que es la mayoración de factor de mayoración de carga, cuando estamos verificando la rotura, pero solamente a nivel de verificación. Por eso dice, por el método semiprobabilístico de los estados últimos, para tomar en cuenta otros factores aleatorios que afectan al cálculo y a la seguridad del resumen, se debe considerar el momento último resistente. Este es el momento último resistente. Este momento último resistente está directamente en función de las propiedades de los materiales. Resistencia cilíndrica del hormigón, tensión de rotura del acero, las dosificaciones que tenga, etcétera, etcétera. Ese es el momento último resistente, que de acuerdo al ASD 2003 es suficiente que sea mayor al momento último actuante. Anteriormente a esta norma, antes de la 2003, se exigía que sea 1.2 del momento último actuante. Quería decir que el momento último resistente debería ser un 20% más grande que el momento último actuante. Sin embargo, hoy en día no es necesario esto, y simplemente hacemos que el momento último resistente sea mayor que el momento último actuante, el cual se determina multiplicando los momentos de las cargas de servicio por los coeficientes de mayoración de carga basados en métodos semi-probabilísticos, son los factores que se da hace un momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el momento último resistente, que depende de las propiedades de los materiales del hormigón preesforzado, tiene que ser mayor al momento último actuante. ¿Qué es el momento último actuante? Es lo que les decía anteriormente, 1.30, que multiplica el momento por carga muerta, más 1.67, que multiplica a 1.30 del momento por carga viva más impacto. ¿Qué se considera carga muerta? Cuando estamos hablando de carga muerta, estamos hablando del peso propio de la estructura, estamos hablando de la losa húmeda, estamos hablando del diafragma,
estamos hablando de la carpeta de rodadura y estamos hablando de la estructura superior. La suma de todos estos momentos, al multiplicarlos por el factor de mayoración de 1.3, vamos a obtener el momento último actuante por carga muerta. Y el por carga viva es la carga del tren tipo más la carga por impacto. Eso ya se expliqué que el impacto está representado no por una fuerza, sino es por un porcentaje. Y para esto debemos calcular el factor de impacto. ¿Qué es el factor de impacto? El factor de impacto, el I que nosotros consideramos, es igual a 15 sobre la luz de cálculo más 38. Ese es el factor de impacto, que en ningún caso puede ser mayor a 0.30. Nunca puede ser mayor a 0.30. Entonces, el momento por impacto que nosotros podamos lograr ha de ser a ese factor de impacto máximo 0.30 multiplicado por el momento debido al tren tipo, o sea, a la carga viva. Este es el factor momento por carga viva más impacto que está multiplicado en 1.30 por 1.67. Quiere decir que es como si multiplicaran por 2.17 el momento por carga viva más impacto. ¿Alguna pregunta? Ese es el momento actuante, último actuante. Entonces, ya tenemos este de aquí calculado. Entonces, tenemos que calcular cuál es el momento último resistente. Y eso está en función, esta es la sección compuesta, que ustedes ya la conocen, nuestra viga BPR, y la losa que está arriba, donde el momento último resistente es de ambas, de la losa y de la viga. Entonces, tenemos aquí dos condiciones. Primero, si A es menor a T o si A es mayor a T. ¿Qué es A? El A es la línea de compresión de la sección compuesta, de la losa y de la viga. Si nosotros vemos aquí, el valor de A puede estar dentro del patín o el valor de A puede estar fuera del patín. Entonces depende. En hormigón armado, ¿qué es lo que significa esto? Cuando tenemos una sección compuesta, una viga y losa, y la línea de compresión está dentro de la losa, calculamos como viga rectangular, acuérdense, así. En cambio, si la línea de compresión está fuera del patín de la losa, calculamos como viga T. Ese es hormigón armado. La misma diferenciación existe en hormigón preesforzado, con la única diferencia es de que si la línea de compresión está dentro del patín de la losa, tiene una fórmula, y si la línea de compresión está fuera del patín de la losa, tiene otra fórmula. La más común es esta de aquí, cuando A es menor a T. T es el espesor de la losa. Entonces podemos decir, si está dentro del patín de la losa, estaríamos hablando como si fuera una sección rectangular en hormigón armado, y aquí aplicamos la armadura total de los torones, la real. ¿Qué era la armadura real? Acuérdense, era el número de torones multiplicado por el área unitaria de cada torón, donde el área unitaria de cada torón era 0.987. ¿Qué es el FSU? Es la tensión unitaria o tensión de corte. D es la línea directamente, el brazo de palanca de la sección compuesta. Y esto multiplica a 1 menos 0.6 de la cuantía. Acuérdense que en hormigón armado, esta cuantía es mu. En hormigón preesforzado es psi. De la tensión unitaria o tensión de corte sobre la resistencia cilíndrica de la viga. Esa es la ecuación que nosotros vamos a utilizar si A es menor a T. Sin embargo, el área real de los torones ya lo hemos calculado, ya se los he vuelto a decir.
¿Qué es el FSU? ¿Qué es la tensión unitaria o tensión de corte? La tensión unitaria o tensión de corte es la resistencia cilíndrica de los torones o cables. ¿Qué significa esto? Somos 270 KSI, igual a 18.729 kilopons por centímetro cuadrado. Es la tensión de rotura de los torones o cables, que multiplica a 1 menos 0.5 de la cuantía del acero sobre la tensión de rotura, 270 KSI, sobre la resistencia cilíndrica del hormigón. Esa es la tensión unitaria o tensión de corte. Pero aquí, ¿qué es la cuantía? Y la cuantía es el área real de los torones dividida entre B sobre D. Pero este B es el B sub E que hemos calculado. Acuérdense que es el factor de proporcionalidad N, mu, por el valor de S. Ese es el valor más corto que nos sale entre la separación de dos vigas. Acuérdense, ¿de dónde hemos sacado este valor? Hemos sacado que era menor a L cuartos, el valor de B, o podría ser 12T más B sub T, y por último el valor de S. Elegimos el menor y nos salía el valor de S. Y ese lo dividimos, lo multiplicamos por el factor de proporcionalidad. ¿Qué era el factor de proporcionalidad? Era el módulo resistente de la losa sobre el módulo resistente de la viga. Acuérdense. ¿Qué quiere decir esto? Raíz de la resistencia cilíndrica de la losa sobre la raíz de la resistencia cilíndrica de la viga. Repasen esto, ya lo hemos llevado todas estas cosas, no es nada nuevo para ustedes. Por consiguiente, aquí vamos a tener el mu, que es menor a 1, obviamente, por la separación entre vigas que las hemos calculado. Esto es lo primero que hemos calculado, es la separación entre vigas. Por consiguiente, este B es el B sub E, si quieren ustedes. ¿Y qué es el D? El D es la distancia desde la fibra superior hasta el punto de aplicación de la excentricidad. Ese es el valor de D. Si quieren, se los voy a marcar aquí, para que ustedes lo tengan. Desde aquí hasta aquí. Ese es el valor de D. ¿Qué quiere decir? Es el T más el Y sub T prima. No, es el T más el Y sub T normal más la excentricidad. Ese es el brazo de palanca de la sección compuesta. ¿Está claro? Bien, teniendo todos esos valores, entonces podemos determinar esta ecuación, cuál es el momento último resistente. Tenemos la tensión unitaria y tensión de corte, tenemos la armadura real de los torones, tenemos el D, que es el brazo de palanca, tenemos la cuantía, tenemos la tensión unitaria y tensión de corte, y tenemos la resistencia cilíndrica de la viga, o sea, mayor o igual a 350 kilopons por centímetro cuadrado. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. El momento nosotros de calcular la armadura real, la estamos calculando en función del preesfuerzo inicial, por lo cual, cuando nosotros calculamos el momento último real, sería el momento último que se requiere para soportar ese preesfuerzo, pero nosotros necesitaríamos un poco más para soportar incluidas las pérdidas, por lo que no tendríamos que calcular el acero real del preesfuerzo final y no del inicial. Sí, te explico un poquito. ¿Con qué hemos calculado nosotros el valor del preesfuerzo? Cálculo. Hemos hecho en el tiempo es igual a infinito, hemos igualado a cero y hemos calculado un P sub cero, que es el mínimo preesfuerzo que requerimos. ¿No es verdad? Si con ese preesfuerzo nosotros nos iríamos a atizar en el tiempo es igual a cero, se producen las pérdidas y en medio camino colapsa nuestra estructura, porque el P sub cero se va a acabar en medio camino.
Entonces, para tesar, nosotros aumentamos la tensión de tesado en función de las pérdidas, que es mínimo 20%. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el momento último resistente, estamos haciendo el momento último resistente en el tiempo es igual a 0 o en el tiempo es igual a infinito. Tiempo es igual a infinito. Por consiguiente, nosotros tenemos que calcular con el P sub 0, que es el que se calcula en tiempo igual a infinito. ¿Qué quiere decir? Que el momento residual que nosotros vamos a tener cuando se cumpla la vida útil de la estructura es con el número de talones que nosotros hemos calculado. Solo para tesar hemos incrementado la tensión, considerando las pérdidas. Pero estamos seguros que cuando se produzcan todas las pérdidas, vamos a llegar a un P sub 0. Y para ese P sub 0 justamente hemos calculado el momento último resistente. No para el tiempo igual a 0. En el tiempo igual a 0 no se ha producido ninguna pérdida. Entonces estaríamos aumentando innecesariamente el valor del momento último resistente. ¿Qué quiere decir eso? Que como tienes un momento último resistente mayor, va a ser mayor que el momento último actuante. Y sin embargo va a colapsar nuestra pieza. Entonces tenemos que tener la seguridad que el momento último, al final de la vida útil de la estructura, debe ser mayor o igual al momento último actuante. Por eso hemos calculado a la vida útil de la estructura. ¿Está claro? Ok, Alejandro. Ingeniero. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, buenas noches. Quería preguntarle acerca de la tensión de rotura. Cuando tengo un puente que no es como vía BPR ni losa, si tengo, por ejemplo, un puente vía cajón, ¿Sí? en la sección A, en la zona de compresión, por ejemplo, en un proyecto que estaba haciendo, me salía un poco más abajo, donde es la zona de patín. Sí. Y no sé cómo puedo hacer el tema de cómo calcular la tensión de rotura. Enseguida te voy a mostrar la otra ecuación. ¿Ves esta ecuación de aquí? Y pues les decía, si A es menor a T, utilice esta fórmula. Si A es fuera del patín, utilicen directamente esta otra fórmula. Aquí está la fórmula, ustedes la tienen. En este caso, lo mejor que se puede hacer es aumentar la resistencia cilíndrica del hormigón. ¿Por qué? Porque para subir directamente nuestra línea de compresión y que esté encima de, que entre en la línea de compresión dentro del patín. Esa es una forma. La otra es aumentar talones. O sea, ustedes tienen las armas suficientes. Enseguida vamos a ver qué es lo que pasa si no cumple. Por de pronto sabemos si A es menor a T, utilizamos esta forma. Si A es mayor a T, está fuera del patín, utilizamos esta otra forma. Para los mismos, estos son los mismos parámetros. Esta es una fórmula y esta es otra forma. Si es menor a T, esta forma. Si es mayor a T, utilizamos esta otra forma. Donde se recomienda aumentar las resistencias cilíndricas del hormigón y no tanto la altura, porque podemos aumentar la altura también. Pero si aumentamos la altura directamente, estamos yéndonos fuera de la economía.